Buenos días a todos, espero que estén muy bien. Vamos a empezar siendo las 9 la clase. Bien, si alguien está teniendo problemas para ingresar a Wacurarí, por favor escriban a cursospoliticmisiones@gmail.com. Hoy vamos a arrancar con la clase 8. Vamos a ver cómo es la Arduino Uno R3, que es con la que vamos a trabajar. Es muy similar a las otras que puedan tener. Vamos a ver cómo se alimenta, cuáles son sus entradas y salidas digitales. Vamos a ver el hardware, el software y vamos a hacer ejercicios. A partir de acá, las clases van a ser muy prácticas, así que les vamos a pedir que después del recreo tengan todos en lo posible una PC para poder practicar los ejercicios que les vamos a pasar para hacer en Tinkercad. Y además de eso vamos a ver algunas conexiones, algunas consideraciones para conectar nuestro Arduino. Nosotros hoy no vamos a conectar en vivo un Arduino, pero vamos a juntar varios proyectos para después poder hacer las conexiones todos en una clase y mostrar eso en vivo. Bien, para poder entender a nuestro Arduino vamos a ver primero qué es un microcontrolador. Un microcontrolador va a ser un circuito integrado, es decir, un chip, una cápsula donde dentro de ella hay muchos componentes electrónicos muy pequeños, ¿sí? Y tienen una característica que es que pueden ser programables, es decir, podemos programarlos para que hagan algo. Son prácticamente mini computadoras, muy chiquititas. Este es el corazón de nuestro Arduino. Nuestra placa Arduino tiene un microcontrolador que se llama Atmega, ¿sí? O sea, tiene un código, pero su marca es una Atmega. Para lo que vamos a ver en este curso no es necesario tener mayor conocimiento que ese. Lo que sí vamos a ver es que los microcontroladores van a tener ciertas características, ¿sí? Van a tener algo que llamamos CPU, como una CPU de una computadora, que va a ser la unidad central de proceso. Ahí se van a ejecutar y controlar todas las instrucciones que nosotros carguemos, todo nuestro programa. Las memorias van a ser los lugares en donde guardemos nuestro programa y donde guardemos instrucciones y donde guardemos datos también, ¿sí? Las memorias las podemos clasificar en persistentes o volátiles. Las persistentes son aquellas que quedan guardadas hasta que las borremos, como por ejemplo cuando cargamos nuestro programa. Y las volátiles son aquellas que cuando nosotros apagamos nuestra Arduino se resetean, no podemos volver a acceder a esos datos. Eso sería eh, casi como una RAM en una PC. Bien, y después lo más importante que tenemos son los pines o patillas que los comunican con el exterior, ¿sí? Porque nosotros lo que queremos es que nuestro microcontrolador pueda censar cosas del exterior y también que pueda tomar acción sobre esas cosas, ¿sí? Como por ejemplo saber la temperatura y encender un ventilador, ver que está oscuro y prender una luz, hacer distintas cosas. Bien, cuando vemos la Arduino Uno R3 vamos a ver que hay dos formas de conseguirlas. Esto va bastante para los que quieran comprarse una. Van a ver que van a encontrar que hay algunas que traen el microcontrolador así soldado, muy chiquitito, y hay unas que traen el microcontrolador grande. Bien, nosotros aconsejamos que si se quieren comprar una, lo mejor es esta, porque tiene el chip, el microcontrolador o chip, le decimos, si se llega a quemar, se lo puede cambiar. Además, para proyectos más avanzados, se puede programar este microcontrolador y sacarlo de acá y llevarlo a otra cosa y luego comprar otro microcontrolador y volver a programarlo y utilizar el Arduino como un programador de microcontroladores. Que también si quieren seguir programando es muy bueno. En cambio, en este caso, si se nos llegase a quemar por una mala conexión o lo que sea,
Es muy difícil cambiarlo, hay que soltar el SMD, se levantan las pistas, es bastante más complicado. Sí, es una recomendación, tampoco, como ya saben, no es algo que se le pida para el curso, que compren nada. El curso se va a desarrollar todo de manera virtual y vamos a mostrarles cómo se hacen las cosas. Y vamos a ver la posibilidad más adelante, cuando termine la pandemia, si podemos hacer algunas clases presenciales en el polo o cómo. Bien, si nosotros buscamos el esquema de un Arduino, vamos a ver que tiene un montón de cosas. Nosotros las vamos a ir viendo de a poco para que puedan ir asimilando cómo funciona y para que vayamos entendiendo y usándola. Porque si nos pasamos una clase entera describiéndola, no serviría de mucho. ¿Qué cosas vamos a tener en cuenta? El conector USB, que lo vemos acá, un plug de alimentación, ¿sí? Que va a tener un regulador de voltaje. Vamos a ver que vimos que teníamos nuestro chip. Vamos a ver los pines digitales, el pin de tierra y otros pines relacionados con la alimentación. Eso vamos a ver hoy. Bien. ¿Cómo alimentamos nuestro Arduino? Tenemos básicamente dos formas de alimentarlo. Existe una tercera más, pero vamos a ver primero estas. Podemos conectar una fuente externa con un regulador de tensión entre 7 y 12 voltios, que esto es lo que nos recomienda Arduino. ¿A dónde lo conectamos? Al adaptador ADC, ¿sí? O podemos conectar pilas y baterías. Acá, en este plug de alimentación. Ahí se lo conecta, ¿sí? O podemos alimentarlo con el USB de la PC, sí, que esto no tiene un regulador de tensión ahí, entonces toma los 5 voltios de la PC, pero esa entrada va a tener la limitación de que nos va a dar hasta 500 miliamperes, es decir, que la potencia máxima que vamos a poder utilizar van a ser de 2,5 watts. Entonces esto no nos sirve para proyectos muy grandes. La Arduino no está pensada para que sea alimentada siempre por el USB. Es más, está hecha para poder hacerlo con el otro conector. El USB nos sirve para hacer algunas pruebas, una conexión rápida, pero no es recomendable utilizarlo así siempre. Luego vamos a tener otros pines que van a estar relacionados con la alimentación. Existe un pin que se llama GND, Ground en inglés, es decir, es como tierra. Esos son pines que vamos a conectar siempre a la tierra, a la referencia, el que usamos de cero, ¿sí? Eso significa que esto, sobre todo para las conexiones reales, si nosotros vamos a alimentar nuestro Arduino de una forma y vamos a alimentar otras cosas con otra batería o con otra fuente, todo lo que nosotros decimos que vale 0 volts tiene que ir conectado juntos. Es una forma en la que se hace en las placas electrónicas para asignar cuál es el cero. Y recuerdan que nosotros hablábamos siempre que el voltaje es una diferencia de voltaje. Bueno, tenemos que establecer entonces dentro de nuestro circuito cuál es el cero. A partir de eso los voltajes más altos son voltajes positivos y a partir de eso hacia abajo son voltajes negativos. Bien, vamos a tener después un pin que se va a llamar VIN. Este voltaje VIN es el voltaje que yo le estoy aplicando a la entrada si alimento desde mi regulador de voltaje, desde mi plug de alimentación, pero yo lo alimento acá con mi plug de alimentación. Voy a tener un pin que se va a llamar VIN. Acá está, VIN, sí, que va a darme exactamente el voltaje que yo estoy teniendo la entrada sin regular. Es decir, si yo lo estoy alimentando con 7 voltios, alguien dice que se le escucha entrecortado el audio. ¿Los demás están escuchando bien? Bien. Bien, entonces, si nosotros estamos alimentando con un voltaje de 20,
se puede, se puede utilizar para saber qué voltaje es el que yo estoy utilizando. Ahí. Tiene otras funciones más que las vamos a ver más adelante, ¿sí? Después tenemos salidas de 5 voltios, salidas de 3 voltios y un pin de reinicio. Bien, si ustedes miran la placa de cerca, no sé si la van a detectar ahí, van a ver que dice 3,3, 5B, GND, ¿sí? Cuando vean en el Arduino, en el Tinkercad, van a ver que también están escritas estas cosas. Bien, estas patitas, estos pines hembras están conectadas con caminos hacia los pines de nuestra placa, de nuestro chip Atmega. Bien, estas salidas de 5 voltios son para obtener 5 voltios si nosotros queremos alimentarlo con 5 voltios, y la de 3,3 voltios es para alimentarlo con 3,3 voltios desde nuestro Arduino. ¿Qué limitación tenemos acá? Que nosotros a cada pin del Arduino no le podemos sacar más de 40 miliamperes, ¿sí? Que es una corriente pequeña, así que probablemente tengamos que hacer más cosas para poder alimentarlas. Vamos a ir viéndolas de a poco. Bien, entonces, ¿con qué voltaje vamos a alimentar a nuestro Arduino? En realidad tolera entre 5 y 20 voltios. Pero ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que vimos el regulador de tensión y que decíamos que toda la tensión que no le brindábamos, que le brindamos nosotros, tenía que caer en ese punto? Y bueno, esa potencia se disipa en forma de calor. Así que si nosotros alimentamos a nuestro Arduino con voltajes altos, va a tener que disipar mucho en forma de calor, se va a recalentar y eso hace que empiece a funcionar más lento y que se pueda quemar, ¿sí? Entonces, lo ideal es alimentarlo entre 7 y 12 voltios. ¿Con qué corriente? Bien, nuestro Arduino para funcionar ella solita necesita 250 miliamperes. Nosotros vamos a alimentar más cosas, entonces vamos a necesitar más corrientes. Entonces nuestra fuente nos va a tener que dar al menos 7 volts y 500 miliamperes, ¿sí? Podemos necesitar más, 1 ampere, 2 amperes. Recuerden que la corriente que le va a dar a nuestro Arduino y a todo lo que nosotros querramos es la corriente, dentro de lo que tiene disponible, la corriente que ese componente le solicite. Así que no se asusten cuando la fuente tiene mucha capacidad de corriente. No significa que vaya a quemar su dispositivo, ¿sí? Bien, y otra cosa que es muy importante es que el conector que usemos tenga el positivo en el centro, ¿sí? Y el negativo hacia afuera. ¿Cómo se verifica eso? Miran si tiene esa etiqueta, si no la tienen, con un tester miden y ahí ya sabemos medir voltaje nosotros con esto enchufado y van a poder saber cuál es la polaridad. Sí, acuérdense que vamos a tener que conectar el negro en el COM, el rojo en el de voltaje y luego metemos el rojo en el medio y el negro hacia afuera. Si así el voltaje les da positivo es porque su regulador de tensión está conectado de esta forma. Si les da negativo, por ejemplo, menos 10 voltios, el conector está al revés, ¿sí? Y no podemos usar ese conector a menos que hagamos alguna modificación. Bien, ahora lo más divertido, vamos a empezar a conectar nuestro Arduino. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver que para comunicarnos digitalmente vamos a tener 14 pines de entrada y de salida. ¿Cómo sabemos si son entradas o salidas? Lo elegimos nosotros, lo configuramos en el setup, ¿sí? Y entonces le avisamos como que lo vamos a usar, pero es importante avisarlo, si no, no va a poder funcionar bien. ¿Cómo va a trabajar esto? Con 5 voltios. Y la corriente máxima por pin va a ser de 40 miliamperes, que pueda recibir o que pueda enviar, ¿sí? Bueno, ¿se acuerdan que era una señal digital? Una señal digital es esa señal que no puede tener valores infinitos, sino que tiene valores finitos, es decir, 1 o 0 o 1, 2 o 3,
Bueno, nosotros acá dentro de la placa, cuando estamos hablando de digital en las salidas, va a tener solo dos valores posibles, o uno o cero. Digamos 0 volts o 5 volts, un valor low, que llamamos 0 voltios, o un valor high, que son 5 voltios. ¿Sí? Bien, los pines digitales que nosotros vamos a ver son 14 y se enumeran desde el 0 al 13. ¿Sí? Los pueden ver aquí arriba. Estos pines tienen además otras funciones, pero hoy vamos a ver su función como pines digitales. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Bien, les vamos a recordar muchísimo esto porque es re importante. No le podemos pedir a un pin más de 40 miliamperes. ¿Sí? Si lo ponemos en corto contra le estamos pidiendo más de 40 miliamperes, podemos quemar nuestra placa. ¿Sí? Y además de que no le podemos pedir más de 40 miliamperes, por grupo también hay limitaciones por cómo está construido. Desde el 0 al 4, la suma de toda la corriente que le vamos pidiendo no puede sumar más de 100 miliamperes. Y la corriente que tenemos desde el 5 al 13 tampoco puede sumar más de 100 miliamperes. ¿Sí? Es decir, como máximo le vamos a estar pudiendo sacar 200 miliamperes a los pines y distribuidos de forma correcta. Bien, otra cosa es que acuérdense que cuando nosotros vamos a darle una salida, vamos a decirle que 0, o sea que todo lo que nosotros decimos 0, lo que decimos negativo son 0 volts. Lo que nosotros decimos, lo que nosotros decimos eh, verdadero o 1 o high, que significa alto en inglés, son 5 voltios. Bueno, vamos a ver cómo configuramos nuestras entradas y salidas. Para configurarlas vamos a hacerlo normalmente en el setup para poder hacer toda la configuración una sola vez. Vamos a utilizar una función que se llama pin mode. Pin mode. Bueno, pin mode tiene, fíjense, la M con mayúscula, ¿sí? Y tiene como argumentos dos valores necesarios siempre. Donde dice pin va a ir el número del pin, ¿sí? Puede llegar a ser una constante que nosotros definamos en otro momento, o como nosotros podemos ir haciendo distintas cosas para que el código quede más prolijo, pero ese valor de pin tiene que ser un número, ¿sí? Un número entre 0 y 13 para poder elegir cuál de esos pines digitales vamos a estar configurando. Y el modo es si lo vamos a poner como entrada o como salida. Las entradas se dicen input y las salidas son output. Bien, entonces, si por ejemplo yo quisiera configurar el pin 3 como salida y el pin 4 como entrada, piensen un segundito cómo sería. Bueno, estoy viendo que en el ejemplo puse el pin 5. Vamos a configurar el pin 5 como entrada. Lo haríamos así. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O hay alguna duda hasta acá? Ahí estamos configurando el pin 3 como salida, el pin 5 como una entrada. Bien, cuando nosotros los configuramos como entradas, hay una forma de ponerle una resistencia de pull-up interna, pero nosotros no somos muy partidarios de utilizarlo de esa forma. Más adelante les vamos a explicar por qué, más adelante en esta clase. Así que preferimos que las configuren así, entradas o salidas. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿cómo vamos a utilizarlas? Bien, yo quiero mostrar un valor alto o bajo, ¿sí? Vamos a tener una función que se llama digital write, ¿sí? Que en inglés significa escribí en digital, ¿sí? Vamos a poner qué pin y qué valor queremos que tenga, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero escribir un valor
alto, o sea, un 1, o sea, 5 volts en el pin 3, voy a poner digital write 3, high. Esto lo puedo hacer en un pin que está como salida para poder mostrar esto. Bien, esto sería el ejemplo de cómo escribir un 1 en el pin 3. ¿Qué pasa en este momento? Si nosotros medimos en el pin 3, vamos a tener 5 voltios, ¿sí? Si yo pongo digital write 3, low, ¿sí? Que sería bajo, voy a tener un 0. Eso se lo puede simular en Arduino y medirlo. Bien, ¿qué cosas vamos a poder conectar a la salida de nuestro Arduino? Muchos actuadores, ¿sí? Vamos a poder conectar, por ejemplo, LEDs, un buzzer, que es los que hacen los ruiditos de las alarmitas, un puntero láser, un motor, un montón de cosas. Vamos a ir viendo cómo se conectan. Vamos a acordarnos que vamos a tratar de comandarlo siempre con no más de 20 miliamperes, aunque podamos comandarlo con 40, para no excedernos. Acá vamos a tener que utilizar todo eso que aprendimos antes de electrónica, de ley de Ohm, para poder determinar qué resistencia limitadora de corriente vamos a utilizar en nuestras conexiones. Bueno, ahora bien, ya tenemos entonces cómo configuramos nuestros pines de entrada y de salida, cómo enviamos un valor alto o bajo a una salida, y ahora lo que tenemos que ver es cómo leemos algo, ¿sí? ¿Cómo yo voy a saber, por ejemplo, si en mi entrada hay un alto o un bajo? Es decir, esto se hace con pulsadores, por ejemplo, o algún otro tipo de sensores de todo o nada, o sea, sí o no nos envían esos sensores. Bien, entonces, nosotros vamos a tener nuestro pin configurado como entrada y vamos a querer leer lo que hay ahí. Vamos a utilizar una función que se llama digital read, es decir, léeme en digital. ¿Qué argumento va a tener adentro? El número de pin. Y este valor esta función nos va a dar un valor de retorno, es decir, vamos a poder guardar adentro de una variable el valor que nos dé el digital read. Este valor que nos da el digital read es un valor entero, es un 1 o un 0 lo que nos da. También lo podemos guardar en una variable de tipo byte, ¿sí? Para los que estuvieron mirando y haciendo consultas sobre otro tipo de variables, la variable de tipo byte también puede guardar lo que nos da la función digital read. Bien, vamos a ver cómo hacemos para guardar el valor leído en el pin 5, el valor leído en el pin 5 en una variable. Miren un segundito el código. Ven que es importante que yo primero lo defina el pin 5 como entrada y después lo lea. Recuerden que siempre el código es secuencial. Si yo pusiese al revés, esto no funcionaría bien. Bueno, ahora vamos yendo a cómo yo voy a poder conectar algo para poder leer qué hay a la salida. ¿Cómo hacemos esta conexión físicamente? Bien, yo lo que quiero saber acá es si yo afuera tengo un 1 o tengo un 0, o sea, es decir, si estoy conectado a GND al valor 0 o si estoy conectado a 5 voltios, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo diferentes alternativas. Si yo conectara así, tómense un segundo para pensar y piensen qué pasa. ¿Qué valor veo yo cuando está cerrada la llave del lado izquierdo? ¿Sí? Esta es la posibilidad 1. Cuando está cerrado yo voy a ver un 0. Y cuando está abierto, ¿qué voy a ver? No sé qué voy a ver, porque esto está al aire, actúa como una antenita. Puede estar captando cualquier cosa. Lo mismo de este lado, no va a haber un 0, o sea, yo digo ver, es como que qué va a interpretar nuestro Arduino, ¿sí? Digo, ¿qué ve del otro lado? Yo me paro acá en el pin digital y digo, ¿hacia allá qué hay?
¿Y qué estoy recibiendo? Cuando yo cierro esta llave, veo un 5. ¿Sí? Ve 5 voltios, o sea, ve un 1. Si yo la abro, no estoy conectándolo a tierra, no está viendo nada. Entonces, no sé qué hay ahí. Es una indeterminación. Nuestros pines van a detectar, o sea, nuestro Arduino va a detectar como un 1 siempre que tenga un voltaje mayor a 3 voltios. Y va a detectar como un 0 siempre que tenga un voltaje menor a 2 voltios. Pero si yo tengo un valor entre 2 y 3, es una indeterminación. No sabe qué es. Bien. Entonces, vamos a ver cómo sería otra forma de conectarlo. Esta forma entonces no es válida para conectarlo porque en un punto tenemos una indeterminación. Bien, entonces yo puedo decir, bueno, entonces yo lo que voy a hacer es conectarlo o directo a 5 voltios o directo a tierra y switcheo de la otra forma. Bien, ¿qué problema tenemos acá? Cuando yo, bien, cuando está abierto acá estoy pudiendo ver a la izquierda 5 voltios y acá del lado derecho cuando está abierto veo 0 porque estoy conectado a GND. Pero, ¿qué pasa cuando yo cierro esta llave? Muy bien, esto hace cortocircuito. ¿Y qué queremos evitar en nuestros circuitos? Hacer un cortocircuito. Bien, esta conexión nunca jamás de los jamases hagan. Los cortocircuitos son peligrosos. Pueden dañar un componente, podemos provocar un incendio, aunque sea chiquitito. ¿Sí? Nunca conecten así. Además, no funcionaría esto. ¿Por qué? Porque cuando yo punteo entre 0 y 5 voltios voy a tener una indeterminación en el medio. ¿Sí? Pero no lo prueben. No lo hagan. Bien. ¿Cómo sería la conexión correcta? ¿Se acuerdan que habíamos hablado al principio algo de resistencias pull up y pull down? Bien, eso mismo es lo que vamos a utilizar ahora. Vamos a tener resistencias, ¿sí?, de pull up y de pull down. Una resistencia de pull up vamos a poder ver, ¿sí? Esta es de pull up. ¿Qué significa eso? Que cuando está abierta la llave, nosotros vamos a ver 5 voltios, ¿sí? Y la de pull down, cuando está abierta la llave, vemos 0 voltios, ¿sí? Porque descarga a través de la resistencia. Si nosotros cerramos, ¿qué camino va a elegir, digamos, la corriente que está leyendo acá? Va a ver la Tierra, porque para acá tiene una resistencia, no va a querer ver hacia arriba, porque tiene como una pared que es la resistencia. En cambio, de este lado, cuando cierro, va a querer ver los 5 voltios, ¿sí? Porque es el camino más fácil. La corriente siempre va por el camino más fácil. Entonces, esta configuración de resistencia pull-up y resistencia pull-down, ¿cómo sabemos cuál de las dos queremos? Va a depender de la lógica de nuestro circuito. Vamos a querer, cuando no esté pulsado, ver un 0 o ver un 1. Esa va a ser la diferencia de cómo planteemos nosotros la lógica. ¿Sí? Hasta acá es el contenido teórico. Lo que vamos a hacer a partir de ahora van a ser todas prácticas. Así que, si no hay dudas en lo teórico, vamos un ratito al recreo, recalentamos el mate, traemos las compus, abrimos el Tinkercad y nos reencontramos en 15 minutos a meterle fuerte, fuerte a la programación. Recuerden, si tienen problemas para ingresar a Wacurarí, escriban a cursospulaticmisiones@gmail.com para que puedan solucionarlo. Nosotros vamos a seguir acá para... Nosotros vamos a seguir acá por si quedan algunas dudas. No sé si todos vieron, pero está subido en el Wacurarí y en el Drive ejercicios que habíamos dejado para que puedan practicar y tener esto un poco más fresco.
Vamos a subir otros ejercicios y ejemplos también para que puedan practicar para la siguiente clase y tener los conocimientos frescos. Los ejercicios no son obligatorios, pero los recomendamos. Se autocorrigen porque lo simulan y ven si funciona o no funciona. Y si tienen dudas nos escriben como varios compañeros lo han hecho.